Para empezar, entonces les contaba recién que vamos a arrancar en sentido amplio a pensar qué es una herramienta. Una herramienta básicamente es un mediador, ¿sí? Es decir, que cuando yo tengo un problema o una actividad, lo que necesito, lo que voy a buscar, lo que voy a requerir, es un mediador que me permita llegar a una solución. En este caso, eso es la herramienta, ¿sí? Entonces, para poder pensarla, en principio tengo que pensar como dos etapas. La inicial, que es el problema o la actividad que quiero resolver, y la final, que es la solución que quiero lograr. En el medio me voy a valer de un mediador, y este mediador entonces va a ser la herramienta. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos pensando, ¿sí?, en términos de la mente, ¿no? Parados en los principios vygotsquianos, vamos a pensar que todo aquello que nosotros utilizamos para poder lograr resolver un problema, para poder pensar, ¿cierto?, nuestro entorno, para poder apropiarnos y movernos dentro del ambiente en el cual nos desarrollamos, lo que utilizamos en el medio, esos mediadores, ¿sí?, son herramientas, ¿no? Entonces, para que algo sea herramienta de la mente, básicamente tenemos que empezar partiendo de un problema o de una actividad. Entonces, si yo deseo resolver ese problema o resolver esa actividad, voy a valerme, voy a buscar, voy a tomar, ¿sí?, algún mediador, y en este caso, ese mediador se convertirá en la herramienta que me va a permitir resolverlo. Ahora, cuando llevamos esto a la enseñanza basada en proyectos, este problema o actividad es de tipo didáctico, ¿no? Entonces, resulta que nosotros tenemos que planificar un proyecto en el aula. Y para que ese software o esa herramienta sea pensada como herramienta digital de la mente, como mediadora, ¿sí?, yo tengo que postular, tengo que presentar una situación que mis estudiantes no puedan resolver con lo que tienen a mano. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Solemos buscar a Google, ¿no?, como para que busquen información. O sea que Google es la herramienta digital que me permite obtener información para poder resolver el problema didáctico. Y cuando tenemos que hacer alguna presentación, algún folleto, cuando tenemos que hacer alguna revista, podemos utilizar Canva. Entonces Canva se transforma en la herramienta, en ese mediador que me permite lograr el folleto, la revista, ¿sí?, o el flyer, el cartel que estoy necesitando producir. En el caso de ChatGPT, ¿sí?, vamos a ver que si yo necesito poder tener conversaciones, ¿sí?, con la máquina para poder enriquecer mis ideas personales, voy a poder utilizar a ChatGPT como una forma de enriquecer respuestas y preguntas. Entonces Google, Canva, ChatGPT se vuelven en herramientas porque son mediadores que permiten resolver la actividad o el problema escolar que yo quiero trabajar en el aula, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasa con la inteligencia artificial y cómo la queremos pensar como herramienta de la mente, ¿no? En principio hay que pensar que todo el desarrollo de inteligencia artificial que estamos teniendo en este momento está producido en un contexto cultural. En el encuentro pasado veíamos que esta presentación tiene una historicidad. No es que la inteligencia artificial nació hoy. Contábamos los distintos veranos e inviernos que se fueron sucediendo, y entonces veíamos que hay una continuidad histórica, hay una línea del tiempo que nos muestra que la inteligencia artificial nace de la cultura y se va enriqueciendo, ¿sí?, a cada momento a partir de las interacciones que se van desarrollando con otros sistemas de investigación y actualmente con la interacción, ¿sí?, que se está dando a partir del uso del ciudadano común, de la persona común. Es una herramienta de la cultura, es nueva para nosotros, no es nueva en términos de historia de la ciencia y de la tecnología, pero esta innovación, esto que nosotros estamos viendo, que está impactando en nuestro desarrollo, que está impactando en nuestro ambiente, que estamos viendo que en las escuelas, en algunas escuelas, empieza a introducirse, empieza a pensarse, empieza a hablarse y empieza a modificar las formas de hacer las cosas,
¿sí? Básicamente requiere que nosotros como docentes y ustedes como futuros docentes puedan pensar cómo incluirla como un mediador que permita resolver un problema, en este caso un problema didáctico. ¿Qué es lo que básicamente también queremos como fortalecer? La idea de que esta inteligencia artificial va a ampliar nuestras habilidades naturales para resolver problemas, siempre y cuando yo como docente plantee un problema a resolver. Si la idea es simplemente entregar un software, un programa con inteligencia artificial, en donde simplemente les doy un tutorial y les digo, hagan lo que dice el tutorial, y no hay problema a resolver, entonces allí no estaríamos ampliando nuestras habilidades naturales. Simplemente les diríamos, aprendan a usar esta herramienta, sigan el paso a paso. Nuestra propuesta es que la secuencia de aula, aquello que está en el proyecto, inicie presentando un problema relacionado con el contenido curricular, con ese saber que queremos enseñar, y que la inteligencia artificial aparezca como una mediadora, como una herramienta que permite resolver ese problema. ¿Bien? ¿Cómo abordamos esto en el aula? En principio, si nuestros estudiantes no conocen herramientas con inteligencia artificial, va a ser necesario que nosotros les presentemos alguna. Y si ellos ya conocen alguna, va a ser interesante que nosotros les mostremos otras herramientas para que las puedan comparar. Lo que nosotros les proponemos es que utilicemos las estrategias de rutinas del pensamiento, ¿sí? Una estrategia didáctica presentada en el libro Hacer visible el pensamiento, de Richard y otros, en el cual se presenta la idea o la estrategia de llevar al aula situaciones en donde yo vuelvo a repetir determinados pasos. Entonces, la rutina que nosotros proponemos es explorar, comparar y categorizar. Es decir, que yo voy a presentarles a mis estudiantes, o yo mismo puedo comenzar a explorar distintas herramientas que contienen inteligencia artificial, las voy a comparar unas con otras y las voy a organizar. Las podré organizar de acuerdo a los temas que tratan, de acuerdo al producto que hacen, de acuerdo a la edad, ¿sí? Nada nuevo. ¿Por qué nada nuevo? Porque eso es lo que solemos hacer cuando buscamos recursos didácticos para nuestros estudiantes. Si yo voy a dar una clase en segundo grado, ¿qué es lo que hago? Voy a Google, empiezo a buscar algunos recursos para enseñar, ¿sí?, cómo escribir un cuento, y entonces empiezo a buscar recursos determinados que me podrían servir y me doy cuenta que algunos son para chicos o para chicas de más edad. Entonces la categorizo y digo, no, esto es para grupos de 8 años, de 10, de 15. Entonces voy como categorizando, ordenando los recursos que encuentro. Eso mismo es lo que tenemos que hacer con las herramientas que tienen inteligencia artificial. Es decir, tenemos que ver cómo hacer para ir explorándolas poco a poco, ir comparando unas con otras, ir organizándolas en distintos grupos o sectores, ¿no? Esta organización de las herramientas nos va a permitir luego, cuando queremos pensar en la planificación puntual, decir, para este tema ya exploré, ya tengo estas posibles herramientas. Entonces, puedo traerlas a la secuencia de actividades. Una forma también de organizar este momento es tomar la lista de actividades que les presentamos en el encuentro 1, ¿sí?, y decir, bueno, quiero elaborar un proyecto educativo. Ok, entonces tengo las etapas, tengo las actividades. Ahora llega el momento de explorar herramientas digitales. Y entonces puedo entrar en Futuropedia, ¿sí?, la página que les mostrábamos con más de 4.000 aplicaciones, y empezar a buscar y a explorar cuáles podrían servir para esta actividad, para aquella actividad, ¿sí?, para aquella otra. Es decir, la categorización la podrían hacer en función de las actividades que van eligiendo para llevar al aula. Ahora, cuando yo elijo esas herramientas, ¿sí?, cuando llego al momento de categorizar,
me voy a encontrar con que puede resultar que me sirva para más de un propósito. Entonces tendré que tener en cuenta que esta categorización, que esta forma de ponerles etiquetas a las herramientas digitales, puede conllevar la necesidad de que tenga más de una etiqueta. Entonces me sirve para chicos de 10 años y me sirve para historia y también me sirve para lengua. Entonces voy armando mis propias categorías, ¿no? Esto lo puedo hacer en un documento, en un cuaderno, en una planilla de Excel, puedo hacerlo en el lugar que quiera. El tema es que lo que es central en esto es que tanto nosotros como nuestros estudiantes se acostumbren a desarrollar una rutina de pensamiento que les permita organizar la forma de trabajo. Esa rutina empezaría por explorar, buscar en general, comparar, ¿cierto? Y luego categorizar. En la medida que esto se ejecute, se desarrolle, se vuelva a repetir y repetir, veremos que ese proceso luego se automatiza y es mucho más rápido conocer herramientas digitales y conocer otros recursos posibles, ¿no? ¿Qué vimos hasta acá? ¿Sí? Nosotros hasta este momento empezamos pensando a las herramientas en general como los mediadores, ¿no? Aquello que está en el medio entre el problema que tengo y la solución. Ahora, estos mediadores pueden ser digitales. Entonces, estas herramientas digitales son los programas, son los software. Pero son herramientas digitales en tanto y en cuanto yo presente un problema didáctico, requiera ese programa, ese software, para poder llegar a una solución, ¿sí? Es decir, debe permitirme llegar a la solución. Vimos que la inteligencia artificial es una herramienta, puede ser usada como herramienta digital de la mente, porque va a cumplir el mismo rol. Yo voy a elegir una aplicación que tenga inteligencia artificial incorporada, se la voy a presentar a mis estudiantes, pero se la voy a presentar no para que desarrollen el paso a paso, ¿sí? Una guía de instrucciones, sino que se la voy a presentar como un producto cultural que nos va a permitir resolver un problema o resolver el problema que el docente o la docente está presentando, sea de ciencias naturales, sea de sociales, ¿sí? Y vimos también que la forma en que podemos abordar esta presentación puede ser pensada como en tres momentos, ¿no? Explorar, comparar y categorizar.